Hola a todos, en contados minutos vamos a dar inicio pues a este live. Estamos esperando que más personas se conecten pues para poder nosotros también conectarnos con las personas pues que empezarán a hablar. Bueno, como les decía ahorita, estamos esperando que algunas personas más se conecten pues para dar inicio al en vivo. Recordarles que esta iniciativa nació de Estudiantes para Estudiantes, entonces las puertas están abiertas para la persona que de pronto se sienta preparada o quiera también hacer parte pues de este proyecto, nos puede escribir y pues nosotros estaremos dispuestos a escuchar sus opiniones, qué tema le gustaría tratar y pues si esa persona desea hacer la ponencia o prefiere que de pronto alguno de nosotros la haga.
No sé si los que ustedes me escuchan pueden de pronto escribir eh, para confirmar eso. ¿Está? Fabi, yo creo que va a tocar que te coloques un poquito el micrófono más cerca de la boca. Ahí se escucha mejor. Sí, ahí sí. Ok, y eso, si quieren espera. Y hacemos algo para... Ahí se escucha mejor. De todos modos, pues puedo hablar un poco más alto de lo habitual. Pero sí se escucha mejor. Sí, sí, sí se escucha mejor. Ah, ok. Bueno, no sé si te parece si esperamos un minuto más y empezamos. Bueno, bueno, esperemos un poco más y esperemos a ver. Bueno, para dar inicio a este live, que primeramente quiero presentarles a Fabio. Él es un miembro activo del Semillero de Derechos Humanos, PDH ULBQ. Además, es un miembro fundador del Centro de Estudios de Filosofía del Derecho, Filosofía Políticas y Derechos Humanos. Se denomina Ágora el grupo y en estos momentos cursa tercer año en la Facultad de Derecho de la Universidad de Libre, la seccional de Barranquilla. Eso es más o menos un poco pues de su vida, estos momentos, unos pequeños rasgos pues de lo que ha podido hacer. Entonces, no sé si te parece pues que ya iniciemos pues con tu presentación y Bueno, sí, empecemos entonces. Esto, eh, bueno, pues ni modo de repetir mi nombre, ya lo dijeron. Y este, el tema del que quería hablar en principio, eh, lo denominé como, o sea, sobre la desobediencia civil y el falso ideal de, pues, del poder legítimo, ¿no? Eso en principio nos lleva a esa la famosa discusión que se ha tratado desde hace mucho tiempo, que no es tan innovadora, sobre la cuestión de por qué obedecer al derecho. La pregunta de por qué obedecer al derecho, pues parte principalmente de esa naturaleza que tenemos nosotros como seres humanos, y es esa insociable sociabilidad, en donde pudiendo estar de acuerdo con algo, no podemos esperar que todos al mismo tiempo pues lo estén, por lo que eso significa que van a, frente a esos principios o frente a eso que creemos deberían todos aceptar, haber contrarios, haber siempre opiniones contrarias, por lo que pues hace parte de esa naturaleza propia del consenso, ¿no? Que hayan siempre personas que estén en desacuerdo. Entonces, para poder entrar a hablar sobre la desobediencia civil y sobre su papel frente a la idea de la legitimidad del poder, es, digamos, pues menester también poder tratar un poco la discusión sobre por qué obedecer al derecho, ¿no? Por lo que significaría de alguna u otra forma lo que se traduciría en por qué obedecer los gobiernos legítimos, aquellos que se fundaron sin ninguna fuerza, sino a través de vías democráticas. Sobre esa discusión me quiero centrar específicamente para poder cumplir dos objetivos. Uno es poder ver la legitimidad o afirmar sobre la legitimidad de la desobediencia civil en las democracias contemporáneas, y lo otro es los retos que se enfrenta la desobediencia civil, particularmente en el caso colombiano, ¿sí? Particularmente en eso, sobre todo la atención que ha tenido la Corte Constitucional al respecto de esa discusión y qué es lo que ha dicho. Para poder entonces hablar de la legitimidad del mismo, tenemos que echar bien para atrás e iniciar no desde la desobediencia civil, sino desde por qué obedecer el derecho, o sea, desde la obediencia al derecho.
Uno de sus más citados exponentes, por decirlo así, son Sócrates, en donde se habla desde el Critón y desde la apología, por qué es necesario que nosotros como individuos debamos someternos al derecho. En principio, y a hacer un resumen pues muy bueno, él dice que nosotros debemos someternos a las leyes porque en principio no se puede responder ante una injusticia, es decir, ante un juicio que nosotros valoremos injusto de la ley, con otra injusticia, es decir, rebelándonos contra esa ley, sino que en principio debemos acatar los mandatos de la misma, porque acatar los mandatos de la misma hace parte de lo que él denominó o de lo que trataba cuando hablaba con Critón de un consenso que surte entre el hombre y la polis, o en este caso entre el hombre y los estados democráticos. ¿Sí? Entonces, con base en ese consenso es que surte esa legitimidad para que el poder pues tenga esa fuerza frente a nosotros y su poder de obligación pues sea en estricto cumplido, es decir, un sentido de intolerancia a la violación de la ley, por lo que violar la ley es entonces un ilícito. ¿Sí? Entonces, entre otras cosas, Sócrates por lo menos reconoce que la ley es la voluntad de una mayoría y esa voluntad de la mayoría no puede ser supeditada a la voluntad particular de los individuos. Caso particular era si la ley te dice que por tal hecho te ha sancionado, tú por un deseo particular no puedes evitar esa sanción. ¿Sí? Entonces, siendo eso un marco pues muy general del argumento de la obediencia al derecho o de por qué debemos someternos al mismo, es que empieza a tomar sentido la discusión sobre la desobediencia civil, que es una respuesta a la pregunta ¿por qué no obedecer el derecho? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El concepto de la desobediencia civil, para poder hablar de su legitimidad, es necesario en principio dejarlo claro. ¿Quiénes los han tratado y desde dónde se ha pues manifestado el tema? Como pues ya lo hemos visto, aún desde Antígona, pasando por los apóstoles cristianos cuando veíamos que fueron sometidos y obligados a no profesar, sin embargo continuaron, con Martin Luther King Jr., aún con el mismo Gandhi, y de manera manifiesta en algunos conflictos presentes por las marchas que se desarrollaron a finales del siglo XX en Estados Unidos respecto a la guerra de Vietnam. ¿Sí? Sin embargo, todo ese tipo de cosas lo que nos permiten a nosotros es poder identificar los elementos que configuran la desobediencia civil, pero no de lleno nos dan un concepto. O sea, son importantes esos elementos para construir el concepto, pero si prestamos atención no nos dan uno. Por lo que es, digamos, una necesidad poder recurrir a un concepto estricto de desobediencia civil para establecer su discusión en una sociedad democrática. ¿Por qué? Porque como elemento propio de un Estado de Derecho, la normatividad en su rigidez exige como que dice, ese recurso del concepto de desobediencia civil. ¿Quiénes atienden con más precisión el concepto de desobediencia civil? John Rawls y por otro lado Bourdieu. John Rawls, por lo menos en su teoría de la justicia, decía que la desobediencia civil se debe entender como un acto pacífico, público, que siendo un acto consciente y contrario a la ley, busca cambiar la misma o un proyecto de gobierno para evitar la injusticia que esa ley o el proyecto de gobierno han causado. ¿Sí? Sin embargo, hay un problema que encuentro con Rawls y es que él legitima la desobediencia civil con una afirmación un poco general, que se queda muy en el aire, al decir que es legítimo en sociedades prontas a la justicia. A mí personalmente me dice muy poco qué es una sociedad pronta a la justicia, por lo que digamos, por eso recurro es más a la fuente que tuvo Rawls para poder afirmar sobre los elementos de la desobediencia civil y de su conceptualización como de la misma manera su comprensión. En resumen, el recurso que pues tomó Rawls para poder hablar de la desobediencia civil, sobre todo para conceptualizarla, fue Bourdieu. Este, él en un texto que habla sobre la fundamentación de la desobediencia civil, publicado por la Journal of Philosophy, que de hecho está en inglés, lo que se busca plantear y entraña como discusión principal es que hay un poco trato de la desobediencia civil y por ende poca claridad en el manejo del concepto. O sea, se ha dicho mucho y a la vez nada. Él parte por decirnos que la desobediencia civil se configura por cuatro elementos en principio. El primero de ellos es que el acto de desobediencia civil se entiende como un acto ilegal.
todo aquello que va contrario al mandato de la ley, a lo que prescribe o proscribe la ley, es un acto ilícito. Es decir, si la ley te dice que hagas y no haces, estás incumpliéndola. Y si te dice que no hagas, pero haces, la estás incumpliendo. Como quien dice, una obligación a cumplir ya sea lo proscrito o lo prescrito. Por lo que entonces la desobediencia civil en primera instancia es un acto que va contrario a la ley. Es necesario violar la ley para poder empezar a poder discutir si lo que estamos hablando o no es de desobediencia civil. Por lo que, de hecho, el mismo Bodiou dice que la desobediencia civil hace parte de ese tipo de cosas que lo llevan a uno a la cárcel, ¿sí? Eso por un lado. Y de hecho nos ayuda también a identificar lo de la protesta. O sea, la protesta no es un tipo de desobediencia civil. No todo acto contrario al derecho es desobediencia civil. Pero en particular la desobediencia civil se caracteriza por violar la ley. Eso en principio, y por lo menos ya podemos identificarla distinto de la protesta. El segundo elemento es que eh, el desobediente ejecuta su acción en público, ¿sí? Acá hay que particularizar algo porque Rawls cuando hablaba de la desobediencia civil y su publicidad, hablaba era de la misma como poder alcanzar lo que dice la aprobación de un grupo para poder influir contra el poder. Bourdieu dice todo lo contrario. Él dice, no interesa si no convencemos al pueblo, a la comunidad civil. Interesa es que convenzamos a la autoridad, o en este caso al legislador, quien es el que se debe encargar, pues, de contrariar la existencia de esa ley injusta. Por lo que, por lo menos, aún el mismo Thoreau, que es el que conceptualiza o el que trae a colisión el concepto que estamos discutiendo, dice de alguna u otra forma lo mismo al expresar que uno no puede esperar para actuar, o sea, obtener la aprobación de las mayorías. Si esperamos obtener la aprobación de las mayorías, no puede o pierde el sentido de lo que sería ese alcance de los objetivos de manera práctica de la desobediencia civil, que es justamente evitar esa injusticia. Entonces, el segundo elemento versa por ahí, por la publicidad de la desobediencia civil, pero es pública en tanto se muestra conocida para la autoridad, que de hecho es contrario un poco a la conspiración, porque es de hecho realizada en secreto. Ahora bien, otro elemento que se reconoce el Bodiou sobre la desobediencia civil es que además de ser ilegal y pública, es por lo tanto pacífica, ¿sí? Pacífica entendida como un acto que no busca violentar la propiedad privada, que no busca violentar a otras personas o que no muestra la violencia como un medio para alcanzar sus objetivos, ¿sí? Entonces ya vemos cómo se empieza a configurar la desobediencia civil, ya no tanto como el arma del más fuerte, sino como el arma que el débil tiene para poder manifestarse o disentir frente al poder. Por lo que el acto pacífico es clave en su comprensión a la hora de poder identificar cualquier conducta y juzgar la desobediencia civil. Puede que sea un acto público y contrario a la ley, pero si no es pacífico ya no estamos hablando de desobediencia civil. ¿Listo? Otro elemento, y eso por último, que es el que reconoce Bourdieu y que configura el concepto general de la desobediencia civil, es que el acto se entiende como un acto consciente, pero que en específico es solo contrario a la ley, no al gobierno. Busca es evitar lo que se ha producido, no el sistema en general, ¿sí? De ahí que entonces la voluntad del individuo o del desobediente, en este caso, sea por lo tanto ir en contra de la ley, no en contra del gobierno, ¿sí? Va en algo en particular, no sobre la generalidad. Por lo que en ese sentido tenemos que plantearlo actualmente que si un caso de desobediencia se presenta es porque se ha valorado una ley que en su juicio de injusta ha sido comparada para ello con todo el ordenamiento en su conjunto o con el régimen internacional de derechos humanos o con los principios establecidos en las cartas constitucionales como lo serán los derechos humanos, los derechos fundamentales. ¿Sí? Entonces, con base en ello, se piensa que el acto que se busca, el objetivo que se busca con el acto es en contra de una ley, no del gobierno o del ordenamiento jurídico en su conjunto. Con base entonces en esos cuatro elementos es que empezamos a hablar de desobediencia civil. Es decir, como diría eh,
pues bueno, como diría Carneluti, de alguna manera, entonces quedan los conceptos claros. Es entonces lo que procede a analizar los hechos. Alrededor de este concepto se ha discutido mucho y sobre todo con los juristas porque dicen que la desobediencia civil debe meditar consigo la aceptación de las consecuencias para poder hablar de desobediencia civil. Sin embargo, yo he por lo menos a la hora de investigar contrariado un poco con esa tesis porque actualmente un acto de desobediencia civil no se hace en estricto individual, teniendo en cuenta también que las democracias pues son muy amplias y con ello una actividad individual llega a tener poca fuerza e incidencia frente a las autoridades. Por lo que al momento de hablar que es un acto consciente, que ahorita lo voy a explicar, podemos actuar en colectivo. Podemos actuar en colectivo y suena absurdo, sonaría absurdo entonces exigir que se tenga que, para poder reconocer la desobediencia civil, hablar de, de un indispensable reconocimiento o aceptación de la responsabilidad. Por lo que sobre eso entonces empezamos a hablar ya un poco del carácter del desobediente. ¿Sí? Es decir, ya tenemos la desobediencia civil y sus elementos, que debe ser consciente, que debe ser pública, pacífica y contraria a la ley. Pero ¿qué sucede con el desobediente? Hay ciertos caracteres que se han tomado al respecto y sobre aquellos el tema de la voluntad del desobediente, o sea, la norma moral que cada uno de nosotros tenemos para poder actuar y con base en ello, pues definir lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto o lo que no. ¿Sí? Por un lado, cuando se habla de la moral del desobediente, se tiene en entendido que él mismo reconoce un conflicto que ha surgido entre la circunstancia política de su contexto y sus convicciones morales. Él tiene claridad sobre ese conflicto, identifica cuál es el problema con esa circunstancia política y la juzga de tal manera pues, por sus convicciones morales. Por lo que de alguna manera en este momento uno termina afirmando como uno de los autores que pues, más ha tratado el tema en Colombia, que es Hernán Ortiz Rivas, en donde dice que se apela entonces es a una moral superior. Pero esa moral superior no es, por decirlo así, absoluta. No todo aquello que proceda de la voluntad interior de la moral es, por lo tanto, justificable. De hecho, el mismo Bodio hace una afirmación sobre la visión cientificista de la moral, en donde plantea que no todo acto de la conciencia es justificado solo porque sea un acto interior de la conciencia o de la moral. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque empieza en una violación con el hecho de reconocer que otros también pueden disentir frente a ese juicio que nació de la voluntad interior del individuo. Por lo que, como quien dice, entonces empieza a reconocer algo en la voluntad del desobediente, y es que no es totalmente dependiente de esa moral interior, sino que se guía por la consecuencia de esa moral, que es la convicción que genera, pero una convicción que se funda en elementos que son claros y que son utilizados para poder refutar la injusticia de lo que se demanda, de lo que se denuncia injusto. Por lo que por lo menos uno de esos elementos actualmente reconocidos por lo menos son los derechos sustanciales, ¿sí? Todo aquello que vaya o sea contrario de manera expresa contra la libertad, contra la igualdad, contra los derechos fundamentales o aún contra los derechos humanos, hace parte de una construcción no solamente moral, sino de una convicción objetiva que el desobediente tiene para poder fundamentar su acto de desobediencia. Por lo cual sería eso mismo, esa misma convicción, la fuente de su argumentación para poder dar de baja la misma o para poder forzar al legislador a acabar con la vigencia de esa norma. ¿Sí? Pero hay algo que toca tener pues mucha claridad al respecto, y es que si bien cuando se dice que el desobediente en su acto consciente puede aceptar las consecuencias, desde una visión de la convicción, él entiende que va a tener consecuencias. Por lo que, como diría en un momento la Corte Constitucional, y ahorita lo tocamos, no es que él considere la posibilidad de que lo sancionen, es que entiende por hecho que lo pueden sancionar y que lo van a sancionar si lo hacen. Sin embargo, él confía en la fuerza de su argumentación, manteniendo la convicción para poder actuar. Por lo que sería un engaño hablar de que la moral nos genera a nosotros una convicción o no nos genera a nosotros una convicción
como para hacer algo de lo cual tengan o puedan sancionar, ¿sí? Como quien dice, nadie va a hacer algo que diciendo que es confiado en sí mismo le va a generar una consecuencia si no está lo suficientemente o no tiene la suficiente certeza frente a aquello que cree. Como por ejemplo sucedió con la misma Antígona, como lo podríamos ver. Antígona, a pesar de que ella, la convicción de violar el mandato de Creonte era interno, ella, o sea, tenía una convicción tal en el mismo, en el mismo juicio que a pesar de que Creonte le dijo que habría un castigo por eso, no contrarió su posición, ¿sí? Entonces, de ahí empezamos a ver cómo, digamos, ciertos elementos del desobediente se empiezan a configurar. Por lo menos, uno de ellos es que la actividad del mismo está guiada por un interés general, no por un interés particular. Es decir, ningún sentido tiene que yo tenga una convicción plena para ir contra una ley o violarla, pero solo para que sus efectos no surtan contra mí como sujeto individual. Lo que busco en ese desinterés de mi actividad es que la misma ley en sí no tenga efectos para nadie, ¿sí? Como quien dice en la búsqueda de esa derogatoria, que sus efectos sean erga omnes, ¿sí? Por otro lado, dado que no tiene ningún sentido que el individuo apele para que una ley eh, sea derogada solo por su interés particular, tampoco lo es si él analiza solo sus circunstancias particulares o personales, ¿sí? Por lo que entonces se habla entonces el juicio que él hace, aún evaluando un contexto más general de la situación. Por lo que de alguna manera si se pregunta, o sea, si surte la pregunta de debería o no, o de ser la ley, no puede responderse únicamente con que la misma ley es contraria a mis convicciones morales, ¿sí? Entonces ya vemos que hay análisis que el sujeto no solamente debe hacer de manera interna, sino externa, y que del mismo modo debe manifestarlos. Ahora, por esto es que, digamos, Baudieu sesga la discusión y la comprime en una comprensión de la desobediencia civil, donde dice que sí o sí el desobediente actúa de manera ilegal en un acto público, no violento ese acto, y que además de eso es consciente, pero entendiendo la conciencia no dentro de la amplitud de la moral, sino dentro de las particularidades de la convicción, ¿sí? Por lo que entonces con ello ya vemos que ese acto configurado con esos elementos va en contra de una ley o de una decisión del gobierno. Hay entonces que particularizar dos formas de actuar que son las que generalmente se presentan en casos de desobediencia civil. Por un lado, la desobediencia civil directa, y por el otro, la desobediencia civil indirecta. La desobediencia civil directa es aquella que va en contra de la misma ley. Es decir, si te he dicho que comas, pero no comes porque consideras que esa ley es injusta, es desobediencia directa, en tanto se hayan configurado todos los elementos. Es indirecta, por lo menos como sucedió en el caso del mismo Thoreau cuando estuvo en una situación de encarcelamiento. Sucedía que él no pagó sus impuestos porque los mismos iban a ser fuente pues o sea, iban a ser invertidos en la guerra contra México, ¿sí? Por lo que él estaba en contra, no era de los impuestos, él no estaba en contra de los impuestos, pero él no pagó los impuestos porque estaba en contra de la decisión del gobierno para irse en guerra con México, ¿sí? Entonces ahí vemos un caso de desobediencia indirecta. El caso de desobediencia directa es como el de Antígona, no cumplió el mandato de Creonte, por ende contuvo su sanción, ¿sí? Con base en esa comprensión de la desobediencia civil, eh, se entiende entonces que el ideal, digamos, de la legitimidad del poder se entiende en el marco de un Estado de Derecho que es imperfecto, ¿sí? El falso ideal que se presenta es de un Estado de Derecho con normas acabadas. ¿Y qué es la desobediencia civil? Pues una respuesta ante ese tipo de circunstancias. Por lo menos, como dice el mismo Recasens en su teoría de la filosofía, lo mucho que podemos apostar es a un derecho medianamente justo.
o como diría Rawls, en esas sociedades en camino a la justicia, que no son justas, pero que van encaminadas hacia ello. Por lo que es una mentira pensar que el hecho de que se hable de la legitimidad del poder, ya sea en situaciones de un Estado de Derecho, ya sea en situaciones de un planteamiento anarquista del Estado, siempre se va a mantener una imperfección en los modelos. Y es precisamente esa imperfección en los modelos la que legitima la discusión sobre la inobservancia al derecho. Es así que entonces, al tener claridad sobre la legitimidad que tiene la discusión de la desobediencia civil, me planteé el caso en la situación colombiana y me preguntaba, bueno, pero entonces, ¿cómo se entiende en los estados? La Corte Constitucional tiene en particular dos sentencias, la T603 del 2012 y la C511 del 94. No me interesan tanto los hechos por ahora, sino la comprensión que la desobediencia, que la Corte Constitucional tiene sobre la desobediencia civil, ya que por un lado, como reconoce el mismo Hernán Ortiz Rivas, la tesis de la obediencia incondicional al derecho es propia de los estados totalitarios, en donde no se acepta ningún acto contrario a la que el soberano ha ordenado, ¿sí? Entonces, en este caso, plantearla desde los estados democráticos es una herramienta que no va contra el totalitario, sino que va contra las mayorías, ¿sí? Por lo que entonces la sentencia 3603 del 2012, si bien trata el tema de la desobediencia civil, es poco claro en su construcción doctrinal. Es decir, se limita a decir que la discusión es amplia, pero no concretiza un qué de la misma. No obstante, hay algo que se logra rescatar y es que reconoce la desobediencia civil como un hecho. O sea, es un hecho. Es un hecho que se da, un hecho ilícito, que tiene una justificación posterior a su comisión y que es imposible que tenga una justificación previa porque iría contrario al carácter de la ley, como diría Cohen en uno de sus textos en una crítica liberal que hace de hecho a las sociedades democráticas fundándose en la desobediencia civil. La ley no puede proscribir y de la misma manera permitir una conducta. ¿Por qué? Porque entraría entonces en conflicto su propio sentido y su propia naturaleza con respecto a ese principio de identidad donde no puede y al mismo tiempo puede ser algo. Por lo que entonces eso es lo que se puede rescatar de esa sentencia. Sin embargo, en la C511 del 94 hay algo que me llama la atención y particularmente en el salvamento de votos realizado por uno de los magistrados, por varios magistrados de la Corte de ese entonces, entre ellos Carlos Gaviria Díaz, que me llama la atención porque ellos no abordan como la sentencia anterior, que era mucho más contemporánea, la desobediencia civil como un elemento aislado de cualquier otro elemento, sino que la engloban dentro de las democracias constitucionales. Es decir, no es lo mismo como estábamos haciendo ahorita con la conceptualización, hablar de desobediencia civil. Es otra cosa entonces hablar de desobediencia civil en el marco de una democracia constitucional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces empiezan a variar la comprensión de ciertos elementos sobre su legitimidad y sobre los retos que se enfrenta en tanto a su ejecución como a aquello que la limita. ¿Sí? La corte empieza en ese entonces con los magistrados afirmando que en una democracia constitucional se legitima en estricto la idea de la desobediencia civil. ¿Por qué? Porque como ellos de hecho lo mencionan tácitamente, digo, de manera expresa, esto es consustancial la desobediencia civil a las democracias constitucionales, sobre todo en democracias participativas. Y se limita a hacer una aclaración un poco importante, creo yo, respecto a la sentencia que fue más nueva a eso, y es a su visión como la desobediencia civil sobre hecho. Reconoce que en los estados de extrema opresión, la desobediencia civil es un hecho y no tiene de ninguna manera cabida para su protección o institucionalización. Por lo tanto, la desobediencia civil siempre permanecerá siendo un ilícito, el cual hay que castigar, como lo reconoce la sentencia T603 del 2002. Pero ellos hacen una afirmación y es que ese sería el discurso de la desobediencia civil fuera del englobado de la misma en una democracia constitucional. Por lo que entonces, como lo afirman esos magistrados, la desobediencia civil en un Estado democrático constitucional
tiene una particular institucionalización, partiendo de que no es un hecho en estricto, sino que hace parte de algo que denomina los poderes negativos. ¿Sí? La Constitución Política de Colombia parte en el entendido de su artículo cuarto y de su artículo 95 que todos debemos someternos a la ley y a la Constitución. ¿Sí? Sin embargo, en una interpretación estricta de ello, uno pensaría que no hay cabida para tal cosa como la institucionalización de la desobediencia civil. Pero cuando nos vamos al preámbulo de la Constitución, donde empezamos a ver toda la construcción del papel de el pueblo y del ejercicio de la soberanía de la misma, vemos que tiene formas de manifestarse. El artículo cuarto y el artículo 95, como el 93 de la Constitución, son la manifestación de poderes positivos del soberano. En este caso, para poder producir las leyes y para poder ejercer un acto que sobre las mismas se muestre como obligatorio, de obligatorio cumplimiento para todos. Sin embargo, se suele desconocer de alguna manera lo que los magistrados tratan en esta, y es los poderes negativos del soberano, o en este caso, de lo que ejercería el pueblo, de pronto no para quedarme tanto en ese discurso del soberano, sino los poderes negativos del pueblo. El poder negativo del pueblo se muestra en estricto siempre a esa voluntad mayoritaria, a ese derecho de disentir lo que todos piensan. Por lo que ellos citan, de hecho, a Santiago Varela Díaz, donde hace una construcción sobre la idea del poder negativo de la soberanía en las democracias constitucionales, en tanto se habla de que la institucionalización no es posible en estados de opresión, pero sí en estados democráticos. Y que la desobediencia civil, distinto de la opresión, distinto de las marchas que digo, o de la objeción de conciencia, es una forma más de un poder negativo. Pero en últimas reconocen también que los derechos, las libertades también son en últimas poderes negativos. ¿Por qué? Porque son límites ejercidos contra el poder. Aún en una democracia constitucional que tiene una característica de participativa, donde hablamos de la injerencia de partidos políticos, estos mismos partidos políticos pues son entonces poderes que buscan contrariar al gobierno. De hecho, no tendría ningún sentido que hubiesen gobiernos sin oposición. Y es natural de las democracias que se manejen partidos. Por eso es que se llega a afirmar que las democracias actuales, como que son democracias de partidos. Y eso, en últimas, es una manifestación de esto, pues ese poder negativo. Por lo que yo particularmente me caso en considerar la idea de la desobediencia civil no eminentemente como un hecho ilícito y dejar la discusión ahí, sino más bien como una situación de interés jurídico de particular institucionalización. Pues así como es una vía que busca la protección o garantía de ciertos derechos, como la tutela, como las acciones de inconstitucionalidad, ¿sí? Este también tiene unos mecanismos. ¿Cuáles son sus límites? Los elementos que plantea en situaciones particulares. Entonces, bueno, siendo así, creo que, no sé, ya pudiésemos pasar a las preguntas. Sí, mira, acá acabo de ver dos preguntas. Las hace Carlos Caballero. Entonces, en la primera nos dice, si el derecho se erige en la obediencia al mismo, ¿cómo reconocer una figura que lo niega? ¿Quién tiene razón, la desobediencia Antígona o el obediente Sócrates? Eh, bueno, hay que partir de algo. Y es, por lo menos cuando se habla de determinar la razón entre si debemos obedecer o no el derecho, hay que partir de, por lo menos, qué se entiende de las normas, cómo se están entendiendo las mismas, y sobre todo las normas constitucionales. Si se entienden como criterios jurídicos eminentemente o ideológicos. Por lo menos, si nos ponemos a pensar la decisión de Sócrates, para Sócrates,
era justo no desobedecer el derecho, pero para él. ¿Sí? Sin embargo, para Antígona era todo lo contrario. Para ella no era justo obedecer un derecho que fuese contrario pues a esa valoración que hacía de la justicia, ¿no? Entonces eso nos permite a nosotros, digamos, primero tener que comprender las posiciones tanto de Sócrates como de Antígona, porque con base en ellos, en estricto, no podemos concluir que bien debemos eminentemente obedecer el derecho o no obedecer. Sin embargo, para ir al grano, es necesario, y creo yo, ya eso es como una posición que he podido pues sacar al respecto, es que las formas de poder disentir el derecho deben existir. Pero no se habla de la desobediencia civil como quien dice tienen que obedecer el derecho, sino una protección a tal acto. Porque como afirman los magistrados en la sentencia C511 del 94, hay algo muy interesante al respecto que de pronto puede dar soltura a esa respuesta y es proteger las formas de subversión al derecho, de violación al derecho, lo que puede terminar haciendo es proteger esos criterios que nos llevan a su obedecimiento. Es decir, entre más pretendamos evitar a la fuerza o a través de cualquier medio que las personas puedan manifestarse contra el derecho injusto, más latentes van a ser esas manifestaciones porque hay fuerzas de opresión que evitan que se puedan manifestar. Por lo que creo pueden converger los discursos de obediencia y de desobediencia. En tanto, el de desobediencia lo que busca en últimas es que el pueblo tenga herramientas para poder satisfacer o para poder evitar el daño de una injusticia de una manera eficaz, ¿sí? Pero que sin embargo la tendencia siempre va a ser a obedecer el derecho, porque la desobediencia civil no va en contra de todo el sistema, va en contra de una ley o va en contra de un precepto en particular, no en contra de todo el ordenamiento jurídico en extenso. Por eso es que por lo menos Podius dice que el desobediente no es ningún anarquista, pero se funda en su valor. ¿Por qué? Porque se necesita una buena convicción para poder actuar en contra de una ley y tener entendido que van a haber consecuencias sobre ello. No sé si respondí con un ok, estaría bien, o no me quedó tan clara tal cosa, pues estaría también muy bueno de pronto para ver. Bueno, aquí para continuar hay otra pregunta y es, si el Estado constitucional de derecho ofrece instancias administrativas y judiciales nacionales e internacionales para controvertir aquello que se considera injusto, ¿para qué implementar esa figura? Ok, de hecho, eh, esa respuesta no te la voy a dar yo, te la voy a dar citando a Hernán Ortiz Rivas. Hay algo que citó la misma Corte Constitucional y es las justificaciones que tiene la desobediencia civil en los estados de derecho, que versan en principio, y lo cita la misma Corte, en tres campos: un campo jurídico, un campo político y un campo moral. ¿Sí? El que tú me estás preguntando en específico, esto es propio de una justificación, o sea, de la discusión de la justificación política de la desobediencia civil. Porque es que es cierto, si estamos hablando de que hay mecanismos de protección a los derechos y para que permitan la superación de las injusticias, sobre todo en un Estado social y democrático de derecho, ¿qué sentido llega a tener la desobediencia civil? Lo que se presenta es, digamos, un conflicto frente a la certeridad que pueda llegar a tener ese tipo de mecanismos, ¿sí? De hecho, lo que se tiene pensado es que si bien no se buscan negar esos mecanismos y se tienen que reconocer también como unas vías, son situaciones de hecho las que llevan al desobediente a actuar. Que no por la existencia de otros mecanismos esta pierda un sentido, ¿sí? Pues así como por lo menos la tutela, las acciones de inconstitucionalidad tienen periodos para su desarrollo, los mismos ante una afectación pueden resultar ineficientes por su lentitud, ¿sí? Por lo que por lo menos digamos, por eso que Hernán Ortiz Rivas considera que, digamos, eh, la idea de rechazar la desobediencia civil por la existencia como
de mecanismos como la tutela, eh, o por lo menos el mismo derecho de petición, pues resulta ineficiente, porque hay medidas que de hecho la desobediencia civil puede tener más efectivas que los mismos mecanismos constitucionalmente establecidos. Ahora, hay algo que he estado pensando al respecto y es que de pronto esa celeridad que se busca en la desobediencia civil pueda que cambie un poco actualmente, sobre todo pensando en la tecnificación de los mecanismos jurídicos para la defensa de derechos. ¿Sí? Actualmente son lentos y son un poco ineficientes, por lo menos en materia de respuesta, pero creo que una buena discusión podría llevarse, más si pensamos eso mismo que has planteado de los mecanismos que se tienen frente a la desobediencia civil, si esos mecanismos pues cumplen un proceso de mayor celeridad en tanto se tecnifican, por lo que por ahora el discurso lo lleva de alguna manera por delante la desobediencia civil a pesar de la existencia de esos mecanismos. No sé si con eso responde la pregunta. Bueno, espero haberlo hecho o haberme dado a entender. Bueno, no sé si de pronto alguien más tenga algo que preguntar o quiera aportar algo pues a toda esta conferencia. Y pues si no es así, darle las gracias y decirles que por favor vamos a hacer el siguiente live, pues con la siguiente ponencia. Entonces, para que por favor no se salgan, continuamos inmediatamente. Y pues darle las gracias a Fabio por compartir pues todo esto. Entonces, muchachos, por favor, se conectan de una vez. Vamos a finalizar este, pues para empezar el siguiente. Gracias. Pero, chao, chao.